Sean todos bienvenidos. Bueno, hoy estamos estudiando ya en forma sobre las 7 leyes universales. Vamos a entrar en el tema de la ley universal, de no al asesinato. Vamos a ver sus derivaciones, vamos a ver sus implicaciones también, vamos a ver algunas cosas importantes ahí en este tema, así que les invito a que tomen nota de todo lo que vamos viendo y bueno, con la bendición del cielo vamos a iniciar. Ustedes se recuerdan que en las clases pasadas estuvimos viendo las leyes universales donde se originan en la Torá. Hablamos un poco de su origen por inspiración divina y permanencia en la tradición oral, pero también encontramos en la Torá la evidencia de su existencia en el texto de la Torá y cómo no necesitamos muchas veces que el texto de la Torá hable explícitamente de cosas que debemos de asumir están ya en el entendido dentro de la cultura por un lado, pero también se sugieren de forma leve en el texto de la Torá. Entonces eso es muy importante que lo vemos. Habiendo dicho esto, ya hemos hablado del asesinato, del tema de inmoralidad sexual, del robo, hemos hablado de la blasfemia, hemos hablado de varias de las leyes universales de no comer cosas prohibidas, y ahora nos vamos a enfocar, a partir de este momento, nos vamos a enfocar en ver cada una de ellas con todas sus derivaciones. Y eso va a ser como una montaña rusa, porque nos vamos a incluir en una forma muy vertiginosa en los estudios de cada una de estas leyes universales. Estas clases ya no las damos abiertas por varias razones. La primera razón es porque están dirigidas a los discípulos. Las clases que son introductorias a las leyes universales son abiertas, son para todo el mundo, que la gente escuche que existen otras leyes que antecedieron a la ley de Moisés. Pero estas clases son cerradas, son para todos aquellos que ya están identificados, que ya tienen una identidad con el judaísmo netzarita, etc. Entonces, eso nos va a situar en el hecho de que estas clases no las podemos compartir, a partir de esto no las podemos compartir salvo aquellos que realmente están interesados en estudiar y conocer la Torá y que están pasando por el proceso de Kirub. Hay un principio que es muy fuerte cuando lo oímos fuera del contexto cultural original en el cual se dijo, y ese principio fue el que dijo nuestro santo maestro, y él dijo: no deis las perlas a los cerdos, y también dijo: no es correcto darle la comida a los hijos a los perrillos. Son declaraciones que si nosotros las traemos a nuestra edad, a nuestro tiempo presente, se oyen a todas luces como, con esta apreciación actual, se oyen a todas luces como una forma de discriminación. Sin embargo, debemos de saber que la enseñanza detrás de esto es no que el alma de un no creyente, de un no converso, de una persona sin Torah sea mala o que sea una persona inferior o que sea considerada la persona como las bestias del campo. Esa no es la idea. La idea es que cuando una persona no está dispuesta a vivir de acuerdo a los mandamientos de la Torah, de acuerdo a la misma ley que Hashem puso en su corazón, su alma es vista en un nivel inferior. No la persona, sino el alma. ¿En qué sentido? Que en lugar de que tenga un acercamiento al Eterno, tiene un alejamiento del Eterno y por lo tanto llega a tal punto que se puede equiparar a la misma condición de los animales. No que sea un animal, sino estamos hablando de que la existencia misma de la persona, por propia decisión,
se ha alejado tanto del Eterno que vive porque tiene vida, pero no porque tenga una unión con el Eterno. Y esto es precisamente lo que dijo nuestro Santo Maestro. A partir de ese principio, enseñamos y compartimos con ustedes que la Torah, la enseñanza de la Torah, como ustedes lo reciben y como cada discípulo lo recibe, viene a ser solamente entregada a aquellos discípulos que muestran su deseo, su anhelo, no solo por aprender, sino por vivir y estar unidos al Eterno. Y esa es la idea detrás de no deis las perlas a los cerdos. Solamente los discípulos que están dispuestos a aprender a vivir, a corregir, a rectificar, a buscar, a trabajar, a identificarse, son aquellos que reciben estas porciones de gran valor, de riqueza. Todo lo demás podemos compartir Kirub, podemos compartir otras cosas que son para los que buscamos que vengan hacia adentro. Antes de que terminen Kirub, no podemos enseñarles esto, no podemos enseñarles Torah, porque eso corresponde específicamente a los discípulos. Habiendo dicho esto, mis amados, vamos a comenzar y bueno, les damos la bienvenida a todos. Vamos a hablar entonces de la ley universal de no al asesinato. Vamos a partir en el siguiente procedimiento de estudio que vamos a tener. Vamos a buscar la ley universal, vamos a entender la ley universal, vamos a entender sus derivaciones y también sus implicaciones éticas. Porque la mitzvah, los mitzvot de Hashem, no solamente se cumplen o se quebrantan en el mundo físico, en el acto como tal, sino tiene otras vertientes, otras derivaciones que están relacionadas con el aspecto ético, no necesariamente con la forma típica del acto. Por ejemplo, no robar. La persona cuando habla de no robar, sencillamente entiende tomar algo, un objeto, un bien de su prójimo, dinero, propiedades, etc. Sin embargo, en el ámbito ético hay muchas cosas que se considerarían no robar y no solamente están dentro de lo que sería un bien mueble o un bien inmueble, sino también se trata de cosas que radican dentro, por ejemplo, de la ética, como el caso de no quitarle el tiempo a alguien, como por ejemplo no robarle el honor, el lugar a alguien, etcétera, que vamos a ver en su debido momento. Hoy entonces vamos a utilizar esa fórmula y vamos a revisar la mitzvah negativa, lota C, de no al asesinato. Ya en alguna otra ocasión he explicado la diferencia entre asesinato y homicidio. Lo vamos a ver solamente rapidísimo para que no quede duda y vamos a ver algunas características del asesinato y posteriormente vamos a ver las derivaciones de las cuales debemos de cuidarnos y también las derivaciones éticas. Bueno, no asesinar, no asesinar. El asesinato es el acto por el cual se le arrebata la vida a un ser humano bajo circunstancias bien definidas. Es el acto por el cual se arrebata la vida de una persona bajo circunstancias definidas, que son las siguientes. Número 1, premeditación. Premeditación. Antes, meditar, pensarlo. Lo elaboró un plan previamente para quitarle la vida a fulano. Es decir, la intención premeditada de arrancarle la vida a una persona. Por lo tanto, el asesinato incluye la idea de haber planeado
con anticipación, quitar la vida de alguien. ¿Sí? Este es el primer requisito para que sea considerado asesinato. Haberlo planeado con anticipación. Primer requisito. Eso lo llamamos premeditación. Sin la intención previa probada, no podemos hablar de un asesinato. Pero una vez que se prueba que hubo una intención, que hubo un deseo, un pensamiento que llevó a un plan y que este plan llevó a la acción de arrebatar la vida de un ser humano, entonces está con una de las características del asesinato, que es la premeditación, y por lo tanto se quebranta el mandamiento de no asesinar. ¿Sí? Premeditación, lo pensó, lo planeó, hizo su proyecto para ejecutar desde antes el asesinato, el derramar sangre inocente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner un ejemplo. Había una vez un hombre judío que era un observante de la Torá, que vivía en una ciudad en aquellos tiempos en los cuales, de los muchos, había una gran cantidad de antisemitismo. Y había un hombre gentil que cada vez que lo veía no podía soportar ese rabino, lo veía, lo quería desaparecer, lo odiaba con todo su corazón, por muchas razones, porque se le había inculcado, por confusiones, por muchas razones, porque por envidia, por ainará, por muchas razones. Y entonces el rabino, como siempre, se levantaba muy temprano antes de que amaneciera para dirigirse a la sinagoga y ahí en la sinagoga poder llevar a cabo sus oraciones. En aquellos tiempos, pues, las calles no tenían pavimento y el hombre que odiaba al rabino empezó a pensar de qué manera podía eliminar de una buena vez a esos judíos, a ese judío en específico. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Lo que hizo fue hacer un plan para que el judío cayera en un hoyo profundo en el camino oscuro, porque iba muy de madrugada, y él mismo muriera, o sea, muriera por el accidente. Entonces se dispuso a cavar en una trampa para el judío y la dejó ahí escondida para que cuando pasaba, porque él sabía que siempre pasaba por el mismo camino para ir a la sinagoga, cayera en ese hoyo. Resulta que al otro día el rabino, por razones fuera de sus manos, durmió más de lo que siempre acostumbraba a dormir y se despertó un poquito tarde. Se despertó en el momento donde ya había suficiente luz para ver el camino. Se levanta apresuradamente porque se ha dado cuenta que va a llegar tarde a la sinagoga, al horario que siempre llegaba. Se pone su ropa, se pone su talit y va de camino a la sinagoga. En el camino se encuentra con que hay algo extraño en ese camino y se da cuenta que es un hoyo cubierto con forraje, con ramas, y le da la vuelta al obstáculo y llega a la sinagoga y hace sus oraciones. De regreso hace lo mismo y se ha dado cuenta que había algo ahí que iba a ser peligroso para él y es librado y se da cuenta que fue la provisión de Hashem que permitió que él saliera librado de esa dificultad. Entonces da gracias al Eterno y le dice al Eterno: gracias, Padre, porque me libraste de esta dificultad. Y entonces Hashem lo guarda y el hombre que premeditó está que se vuelve loco, porque cómo es posible que ahora que planeó justamente cómo iba a caer el judío, pues resulta que no cae. Ese ejemplo precisamente ilustra esta característica del asesinato: premeditar, pensar, planear con el fin de causar la muerte de una persona. Eso está dentro de la característica de asesinato. Deme un segundo, voy a conectar algo aquí antes de que se me apague.
y continuamos. Mientras tanto, déjenme saber si nos escuchan bien. Yo digo que sí, pero a veces pasa algo y no se escucha bien. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Listo. Ya está, muy bien. Si no se nos apaga esto. Bueno, entonces estábamos hablando de la primera característica para que se considere asesinato es premeditación. Si no hubo premeditación, no se considera asesinato. La premeditación puede ser unos minutos antes, unos instantes antes. O sea, lo deseó, lo planeó antes, hasta un plan exageradamente elaborado, puede ser. La segunda característica para que se considere un asesinato es la alevosía. Alevosía significa algo más que premeditación, implica traición, implica intriga, implica engaño, implica falsedad. Alevosía implica usar la ventaja sobre alguien. En otras palabras, la persona premeditadamente selecciona un método de ejecución que garantice la muerte de la víctima, pero al mismo tiempo que garantiza la muerte de la víctima, proteja al agresor. En otras palabras, pueda salir librado el agresor. Que no corra riesgo, que no quede al descubierto, o sea, con la mira de que quede impune. Eso es alevosía. En estos casos, normalmente el ofensor acecha a la víctima, le tiende una trampa, como el ejemplo que dimos hace un rato, aprovecha un momento de descuido o de debilidad, incluso tomando ventaja de circunstancias. Tal vez la persona está malherida, tal vez la persona no puede ver bien, algún momento de debilidad. Puede ser algo en la noche, ocultarse en la noche, puede ser simplemente aprovechar que el otro no puede defenderse, eso incluiría muchas cosas, para poder cometer el crimen. Hay ocasiones que inclusive la gente utiliza un disfraz, se cubre el rostro para realizar crímenes. Hoy más que nunca los delincuentes utilizan esas tácticas para no ser reconocidos, ya sea para el robo como también para estos crímenes. Por lo tanto, la segunda característica dentro de del asesinato es la alevosía, el buscar ventaja, el buscar hacer las cosas de manera traicionera, a fin de proteger la identidad y la integridad del agresor, pero que la persona a la cual se agrede pierda su vida. Esa es la segunda característica. La tercera característica que puede o no estar en la fórmula, depende, varía, es el de la recompensa. En este caso, si alguien da una recompensa para asesinar a otra persona, el agresor usa tal circunstancia para derramar la sangre inocente del prójimo, que no tiene ninguna relación con fulano, que no lo conoce, pero le pagaron para matar a alguien. Eso está dentro de las características que pueden estar presentes o no dentro del asesinato. Un sicario, una persona que es contratada para quitar la vida de alguien en específico. Eso, mis amados, aunque no tienen a lo mejor un odio o una razón fuera del beneficio económico personal, se considera también obviamente asesinato. Cuarto punto dentro del asesinato que puede ser considerado así es la crueldad. Significa la intención de causar el máximo dolor y sufrimiento posible a la víctima. El máximo dolor o sufrimiento posible a la víctima. El agresor premeditadamente concibe un método de sufrimiento atroz, sin piedad, para asegurarse que la víctima sea humillada al máximo y que sufra el máximo posible antes de morir. Tenemos ejemplos gravísimos en la historia
la historia del mundo, podemos, por ejemplo, citar las técnicas y los atropellos que se hicieron para el mundo, especialmente el mundo judío y otros grupos, cuando se llevó a cabo la dichosa Inquisición o Santa Inquisición, como le llamaba la Iglesia. Cuando ustedes puedan, vayan a los museos donde están los aparatos de tortura de la Inquisición, una cosa que solamente una mente malvada, terrible, podría idear. Es terrible. Y si no pueden, ahora que están en cuarentena, busquen imágenes. Yo sé que algunas son fuertes, pero es muy importante que se vean. ¿Por qué? Porque eso muestra el nivel de maldad y de crueldad que había para llevar la ejecución, para hacer sufrir al máximo a una persona, humillarlo y hacerle sufrir de una manera terrible. Y eso está dentro de la característica de la crueldad, dentro del asesinato. El siguiente es el bestialismo. Significa que aún después de causar la muerte de la víctima, el agresor se ensaña contra su cadáver, profanándolo aún más, inclusive sexualmente. Significa que aún después de causar la muerte de su víctima, el agresor se ensaña contra su cadáver. Ya nos ha enseñado nuestro rabino en varias ocasiones que cuando en Israel hay alguien que muere, no importa que sea un justo o un rashá de lo más perverso, inclusive un terrorista, su cuerpo es tratado con la mayor dignidad. Su cuerpo es tratado con la mayor dignidad. ¿Por qué? Porque por el principio de ser creados por Hashem y por ser creados a la imagen y semejanza del Eterno. Una vez que una persona muere o una vez que una persona es asesinada por alguna razón, su cuerpo debe de ser tratado con la mayor dignidad y no ensañarse con el cuerpo de la persona que ha muerto. El siguiente punto es disimulo. Significa que se procura la muerte de la persona inocente por medio de venenos, medicamentos inapropiados, orales o inyectados, un incendio causado, provocado, que parezca un accidente, todo lo que vaya en miras de destruir la vida, dando la intención de aparentar que fue un error, que fue un accidente, que fue casualidad, pero que en realidad detrás de todo eso había una premeditación. Eso está dentro de las características del asesinato. Por lo tanto, es muy importante que recordemos homicidio y asesinato. Asesinato contiene todos estos puntos que hemos dicho hace un momento, y homicidio es causar la pérdida de una vida, pero no necesariamente con premeditación, no necesariamente con recompensa, ni con alevosía, ni con ventaja, sino que fue un accidente. Fue un accidente y la persona perdió la vida. Esto está bien estipulado en la Torá. Dice, cuando vayas al bosque y estés talando o trabajando con el hacha y por decreto del cielo la cabeza del hacha saliera del hacha y golpeara a tu hermano y muriera, dice la Torá, entonces el homicida huirá a la ciudad de refugio. Quiere decir que fue un accidente, que no fue su intención, que no fue movido en su corazón ni lo planeó para cometer un homicidio, pero que lamentablemente al haber presente este accidente, fulano pierde la vida y no se considera un asesinato, sino un homicidio. Quiero decir que cuando estos casos se llegan a dar o se llegaban a dar estipulado por la Torá, hasta el día de hoy los accidentes que causan la muerte de personas inocentes, esto es el resultado definitivamente de un decreto del cielo para ambas partes. Para el que pierde la vida, porque probablemente un decreto del cielo le vino
en el cual Hashem dijo su vida va a ser cortada. ¿Y cuál es el método? El método es un accidente. Y por otro lado, un decreto malo en contra del homicida, el que no tenía la intención de asesinar, pero que fue por accidente. Vino un decreto porque al final del día, sea en los días de Moshe, sea en los días bíblicos o en nuestros días, un homicidio de este tipo tiene implicaciones legales. Por lo tanto, el que la persona pueda vivir estas implicaciones legales hoy en día es resultado de que una disminución esté operando en él, ¿sí? Entonces, ambos, no fue casualidad, ambos están de alguna manera sufriendo la consecuencia de un juicio dado por el Eterno. ¿Por qué? ¿Qué dicen nuestros libros? Que no cae una hoja del árbol si no es la voluntad de Hashem. Entonces, aunque fue un error, salió volando el hacha, no era su intención, etcétera, 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 al final del día se cumple la voluntad del Eterno. Eso es extraordinario. Por supuesto, la mayoría de las personas que no tienen la información alrededor de todo esto, toda la información, podrían juzgar una situación como injusta, como ¿cómo es posible que Dios haya permitido eso? Y eso es lo que lleva muchas veces en esa incomprensión a quebrantar otro tipo de mandamientos, como el caso de la blasfemia. ¿Por qué Dios permitiste que fulano se fuera a la cárcel si nada más fue un accidente, no es su intención? Hubo una razón detrás. La maldición no viene sin causa. La maldición tiene una causa y por lo tanto llega en su tiempo y en su forma. ¿Cuánto está conmigo hasta aquí? Por lo tanto, la Torah prohíbe tanto al judío como al gentil el asesinato. Ya lo vimos en el caso de Caín y Abel, del cual hablábamos que es el primer asesinato y el primer juicio que se da. En el caso de Caín, si ustedes leen ahí el capítulo de la Torah, vamos a buscarlo para que lo tengamos ahí y vamos a echar mano de esto. Génesis, vamos a ver Bereshit, por favor acompáñenme al capítulo permítame un momento, que este no lo tenía preparado y tengo que buscar la cita. Ok, capítulo 4 de Bereshit y verso 17. Ustedes ven en el capítulo 4 el desarrollo del tema del asesinato de Caín, que asesinó a su hermano, Abel. Y se da todo un proceso. Hashem declara una disminución sobre Caín. Caín se arrepiente, el Eterno decreta que debe de andar de aquí para allá, etc. Y hay ciertas declaraciones interesantes que se dan. Y dice lo siguiente. Verso 12, cuando trabajares la tierra no volverá a darte su fuerza, le dice el Eterno a Caín. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y dijo Caín al Eterno, es tan grande mi pecado para no ser soportado. He aquí, me has expulsado hoy de sobre la faz de la tierra, delante de ti no me esconderé. Cuando esté vagabundo y errante en la tierra, entonces todo el que me encuentre me matará. Entonces le dijo el Eterno, por lo tanto, todo aquel que mate a Caín será castigado. En la 7ª generación será Caín castigado. Por eso colocó el Eterno a Caín una señal para que no lo maten quien lo encuentre. Y salió Caín de delante del Eterno y habitó en la tierra de Nod, que estaba en el Edén. Aquí el asunto es el siguiente. Caín, al haber cometido asesinato, midá keneget midá, medida por medida,
debe morir, debe ser asesinado. Ese es el principio. Sin embargo, él hace teshuvá, se arrepiente, le pide al Eterno, mira, esto que estás decretando para mí es tan grave que no lo puedo ni soportar. Y el Eterno dice, está bien, en este momento no vas a recibir la pena máxima, sino hasta que se cumpla el tiempo, y se hablan de las generaciones. E inclusive se dice que de aquel que matara a Caín recibiría una disminución. O sea, lo que estábamos hablando hace rato un poco, de que esta muerte de Caín, el ofensor o el agresor, también pasaría por la misma, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. En el verso 17 se nos habla de la descendencia de Caín. Les invito a que lo lean con calma, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero nos vamos a dirigir a el verso, a partir del 21. Dice, el nombre de su hermano Yubal, él fue el padre precursor de todo el que interpreta la cítara y la flauta. Y también Tzila dio a luz a Tubal Caín, precursor de todo artesano de cobre y de hierro. La hermana de Tubal Caín era Naamá. Dijo Lemech a sus mujeres, Ada y Tzila, oigan mi voz, esposas de Lemech, presten atención a mi dicho, porque un hombre he matado por mi propia herida y un niño para mi propia lesión. Porque si a la 7ª generación será castigado Caín, entonces Lemech lo será a la 77. Y a partir de eso se habla acerca de cómo Adán conoció nuevamente a su mujer. Esto quiere decir que tuvo intimidad y tuvo a Set, su hijo. Bueno, recuerden que la tradición escrita, la escritura, va a ir siempre acompañada de la tradición oral, de las costumbres y las interpretaciones de nuestro pueblo, para darnos la luz de lo que realmente está escrito aquí. Es muy interesante que se habla de la descendencia de Caín y de repente se corta la dinámica de la descendencia para hablar de un personaje abruptamente, que es Lemech. Lemech empieza a dar un discurso en el verso 23 y dice, Lemech a sus mujeres les dice, a Ada y a Tzila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lemech, háganme caso, obedézcanme, presten atención a mi dicho, porque un hombre he matado, dice Lemech, para mi propia herida, o sea, para prejuicio mío, y un niño para mi propia lesión, para también mi disminución, porque si la 7ª generación será castigada, Caín, entonces Lemelech lo será a la 77 generación. Según el comentario de uno de los judíos de la Edad Media muy conocidos, de nombre Rashi, él dice, junto con parte de la costumbre que traemos de la tradición oral, dice que Lemech, que era una persona que tenía una disminución visual, y que él iba con su hijo pequeño a cazar, y su hijo pequeño le dirigía para que supiera dónde estaba el animal y lanzara la flecha y pudiera cazar, y por lo tanto poder tener comida en casa. Resulta que en una de esas ocasiones Lemech le dice a su hijo, mira papá, allá hacia el frente, yo te dirijo, ahí hay un animal. Y entonces tomó su arco y su flecha, lanzó la flecha y ¡fum!, le dio directamente al blanco, sin falla. Oh sorpresa, que era Caín con vestidos de una piel de animal. Cuando llegan, pensando que tienen una presa, se encuentran que es su antepasado, Caín. Y le dice su hijo a Lemech, papá, no era un animal, era nuestro antepasado Caín, nuestro padre Caín. En ese momento, Lemech, que era un hombre grande,
de la angustia y de la ansiedad, porque sabía la disminución que había para aquel que matara a Caín, levanta la mano y le pega al niño por accidente, y el niño cae y muere. El niño cae y muere. Y entonces, después de esos eventos, ni Ada ni Sila querían ya tener intimidad con él. Ya no queremos nada contigo. Ahora que les di esta explicación oral, vamos a volver a leer el texto y vamos a poner atención. Dice, verso 23. Dijo Lemej a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, háganme caso, tengan misericordia de mí, vengan conmigo. Esposas de Lemej, presten atención a mi dicho, porque un hombre he matado para mi propia herida. ¿A cuál hombre mató? A Caín. Y un niño para mi propia lesión. ¿A qué niño? A su propio hijo. Porque si a la séptima generación será castigado Caín, y esto es lo importante, y por eso aquí viene la exégesis, la interpretación. Recuerden que cuando hay una palabra, un tema o un texto que de repente toca otro tema diferente, debemos de asumir que tiene una relación directa. ¿Por qué razón tendría que hablar Lemej de Caín? La razón es porque Caín estaba relacionado en este acto, y ¿qué fue la relación? Que fue Caín, el hombre que fue asesinado por Lemej, ¿sí? Porque si a la séptima generación será castigado Caín, entonces Lemej lo será a las 77. Entonces, ¿qué pasa? Que la disminución también vino inmediatamente con el acto. ¿Cuál fue la disminución en el caso de Lemej? Obviamente iba a morir, pero inmediatamente la disminución fue la pérdida, la muerte de su hijo. Midá keneged midá, medida por medida, vida por vida. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo muy interesante acerca del tema del asesinato. Bueno, habiendo dado esta historia, vamos a regresar con el tema del asesinato. Por lo tanto, el asesinato es visto como un acto de gran daño al hombre. De hecho, el asesinato está dentro de la categoría de los pecados cuya consecuencia es la pena de muerte. Recuerden esto, los pecados cuya consecuencia es la pena de muerte es la blasfemia, la idolatría, la inmoralidad sexual y el asesinato. Estos cuatro, ¿sí? Y están dentro de esa categoría, son pecados muy graves. O sea, la Torá explica que si la persona se sabía que tenía odio contra su prójimo, resentimientos, y lo había amenazado previamente, entonces era candidato para que si la persona se hallaba, el del cual odiaba, que había ofendido, etcétera, era muy probable que había sido un asesinato, por todo lo que había de antecedentes. Pero si fue un accidente, como por ejemplo el ejemplo que dimos del árbol que se estaba cortando con el hacha y la cabeza vuela y hiere a su amigo, y no se conocían resentimientos ni odios, entonces en ese caso el homicida podía ir a la ciudad de refugio, que eran las ciudades de los Leviim, las ciudades que administraban muchas veces los levitas. Por lo tanto, mis amados, vamos a encontrar una gran cantidad de expresiones de asesinatos, y de los cuales
Probablemente nosotros que pensamos que nunca hemos derramado la sangre inocente, nos vamos a encontrar que por lo menos en la forma ética hemos dañado a nuestro prójimo y de lo cual tenemos que hacer teshuvá. Y a partir de hoy vamos a empezar a ver estos aspectos. Vamos a empezar con el primer caso, la primera derivación del mandamiento negativo de no al asesinato. Y esto, mis amados, es nada más y nada menos que el aborto directo, el aborto consciente, la interrupción del embarazo, causar la muerte del bebé no nacido en la matriz. Y esto es bien importante. Primero que nada, tenemos que identificar, según la ley del Eterno, en qué momento hay vida. ¿Sí? Hoy hay un debate tremendo entre los que son pro aborto y los que son en contra del aborto para definir a partir de qué momento es una vida y a partir de qué momento simplemente son células. ¿Sí? Esto es un asunto que se ha complicado. Sin embargo, la Torah nos dice, nos da dos posibles opciones de en qué momento se considera una vida independiente a la madre. Y aunque uno de los argumentos de las personas que son pro aborto es que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, la verdad es que en el momento en el cual hay un organismo, un feto, un bebé que se está gestando en el vientre de la madre, es una vida independiente de la madre y por lo tanto se tiene que procurar siempre por la vida. Desde el punto de vista de la Torah, la santidad de la vida humana es un derecho divino. Quien da esa vida directamente es Hashem. Aunque el padre y la madre están incluidos en la ecuación, quien da la vida es el Eterno. Y nadie, absolutamente nadie, salvo el Creador, tiene derecho a tomar cualquier vida. La vida humana, en cualquier etapa de su desarrollo, ya sea embrionaria, neonatal, infantil, juvenil, adulta o senil, la vida solamente puede ser tomada por el Eterno. Consecuentemente, el aborto es una forma de asesinato de las formas más viles, porque atenta contra la vida de una persona inocente que además no puede defenderse a sí mismo, no puede defenderse por sus propios medios. Que el hombre es un ser humano desde el momento cuando el Eterno insufla un alma humana en su cuerpo es una verdad a la cual no podemos renunciar nunca. Y hay dos opiniones en el judaísmo. La primera opinión es que a la corta edad de 18 días, al estar presente el número 18, la vida está presente y por lo tanto se considera una vida humana independiente a los 18 días de la gestación. Sin embargo, hay otra opinión que se nos dice que es hasta los 40 días de gestación donde la vida biológica se convierte en vida humana. Recuerden, vida biológica es que en el momento en el que se unen las células, el espermatozoide con el óvulo, ahí hay vida biológica. Pero no necesariamente hasta ese momento se considera vida humana, sino hasta que Hashem deposita el alma. Y según esta opinión, antes de los 40 días no podemos hablar de vida humana. Hay una vida biológica y embrionaria, pero aún no es un humano, porque no tiene alma todavía. La santidad de la vida humana está íntimamente relacionada con la bondad del Eterno. Destruir lo que el Eterno ha causado o permitido que venga a la existencia es un grave error. Pero tratándose de la vida humana, entonces dicho error se convierte en un delito peor
que es el asesinato. El que una persona se encuentre en una etapa embrionaria no resta para nada su dignidad humana, sea que la veamos o no lo veamos. Cuando estemos en presencia de un alma en su cuerpo, tal hecho debe de ser considerado como sagrado y del más alto valor. En el judaísmo, nuestros sabios han usado una enorme cantidad de recursos de enseñanza pedagógicos para ilustrarnos la grandeza de la vida humana en su estado embrionario, es decir, mientras se encuentra en la matriz de la madre. Se afirma, por ejemplo, que desde antes del nacimiento el Eterno determina el sexo de las personas, sus días en la tierra, con quién se casará o si no se casará, que si va a ser rico o que si va a ser pobre. Todos esos detalles y las circunstancias de la vida de la persona. La única cosa que no está predeterminada es si la persona será un sadik, un piadoso, un justo, o será un rasha, un malvado. Tal declaración o tal asignación o determinación es única y exclusivamente decisión personal. Bajo esta declaración el profeta afirma: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Eterno, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues lo que a mí me agrada, eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Es lo que está diciendo el profeta en esta sección. Está diciendo, nadie tiene que gloriarse de que si es muy guapo, de que si es muy inteligente, muy sabio, de que tiene muchos recursos, porque todo eso lo determina el Eterno, te lo da el Eterno, no es por mérito propio. Sin embargo, si hay algo, una sola cosa por la cual una persona puede gloriarse, dice el profeta, es por conocer al Eterno, porque la persona decide buscar a Hashem, decide buscar a Hashem. Así pues, todas las habilidades, las capacidades son dadas por el Eterno. Un regalo del cielo. Pero hay una área humana, área en la vida humana, donde el esfuerzo personal es premiado por el Tribunal Celestial. Cuando alguien se propone estudiar Torah y obedecer en lo mejor de sus circunstancias y según aplique a cada cual al Eterno. El Eterno dijo a un judío de la antigüedad: esfuérzate y sé valiente, no te apartes de este libro de las instrucciones, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, como está documentando en Yehoshua 1:9. Esto significa que según el empeño de cada cual, que ese empeño que se ponga en cumplir los caminos de la Torah causará bendiciones y primicias en este mundo y en el mundo por venir. Dicen nuestros sabios que cuando un niño está en el vientre de su madre, un ángel llamado Laila le instruye en los caminos de la Torah. Cuando está por nacer, le exhorta finalmente diciendo: esfuérzate por ser un sadik, no te conviertas en un rasha, en un malvado. Al nacer, el ángel toca el labio superior del bebé aquí y causa que se le olvide todo lo que ha estudiado previamente de Torah, a fin de que vuelva a aprenderlo y tenga que estudiarlo otra vez. Porque ahí está el secreto del triunfo en la vida. Nuestros sabios nos enseñan de qué forma el Eterno, que es buena, cuida la vida humana en el vientre materno y es resultado de su bendición. Entonces recuerden esto: el Eterno nos puso en este mundo, una vez ya viendo conocido todo lo de Torah, se nos borró la cinta para que nosotros volvamos a recuperar aquello que perdimos.
Yo no sé si alguna vez te ha pasado que tú escuchas una enseñanza, una mitzvah o algo de la enseñanza, y tú como que sientes que eso ya lo conocías. Tal vez algunos podrían decir, no, pues a lo mejor lo escuché, lo entendí en el otro campamento, pero podría haber la posibilidad de que más bien vendría a ser como algo así como un recuerdo. Y eso es porque el Eterno, por medio de su emisario, nos enseñó Torah, y cuando nacimos fuimos despojados de este conocimiento y con el fin de poder aprender Torah nuevamente. Bueno, cuando alguien comete un aborto, se considera asesinato. Toda vez que el Eterno está a favor de la vida. Hay, como les dije, hoy en día una gran cantidad de debate, sobre todo en momentos en los cuales se considera hay un aborto que tenga que ser necesario. Hoy en día más que nunca se tiene que legislar en términos de la Torah al respecto del caso, pero la halajá que recibimos de parte de nuestro rabino es la siguiente: solamente cuando la vida corre peligro se podría considerar un aborto, bajo esas circunstancias. Es muy probable que una persona considere que el resultado de una violación se tenga que hacer presente un aborto por toda la crisis que surge de todo eso, ¿no? A la verdad, como les dije, son aspectos que aún necesitan legislarse y que en el momento que tengamos esas alajot se las haremos llegar, para no agregar ni quitar nada de lo que ha enseñado el Eterno por medio de nuestros maestros. Pero sí cabe destacar que al final del día, cuando meditamos, al igual que en el caso de alguien que cometió un homicidio sobre alguien que cometió a su vez un asesinato, lo tenemos que ver, aunque parezca fuerte, como algo que también permitió el Eterno, un decreto del cielo. Y al final del día, quien tiene derecho de quitar la vida o no solamente es el Creador. Por supuesto, como dije previamente, cuando tengamos la halajá al respecto de este caso en específico, se les podrá designar. Mientras no, hay que decir que cada caso, cada situación es particular y a veces tiene complicaciones y tiene implicaciones muy diferentes de caso en caso, y por eso es tan importante que cuando hay un caso en el cual se tenga como una opción, lo aleno, un aborto, se tiene que estudiar con mucho cuidado, sobre todo cuando la vida corre peligro, Por lo tanto, destruir una vida de alguien que el Eterno ha creado será una violación y un delito, y está prohibido para toda la raza humana. Ningún hombre tiene derecho a interrumpir intencionalmente el proceso fisiológico del embarazo para aniquilar la vida humana en su etapa embrionaria más delicada y tierna. La interrupción del proceso del embarazo, causando premeditadamente la muerte del bebé, constituye una violación de la tercera ley universal. Todo hombre y mujer que es engendrado y concebido tiene derecho a la vida como cualquier otro que haya nacido, porque de quien viene la vida es del Eterno. Hay que decir también al respecto de esto que usualmente, no en todos los casos, pero usualmente las personas que son pro aborto están influenciadas hoy más que nunca por la tendencia antinatural por ejemplo, a la intimidad fuera del matrimonio. Y entonces esas cosas se promueven para facilitarle la vida a la gente que de por sí ya viene incumpliendo ciertos mandamientos.
Por lo tanto, una transgresión lleva a otra transgresión y esto a otra transgresión y se genera una bola de nieve terrible, de la cual debemos cuidarnos. Por lo tanto, el aborto en general, sin las condiciones que hemos dado, con las condiciones que hemos dicho, se considera asesinato. Por otro lado, se considera aborto indirecto a el acto de tener golpes físicos. Si una persona golpea intencionalmente a una mujer en el vientre, sabiendo que se encuentra embarazada y causa la muerte del bebé en su matriz, se considera asesinato. Aunque el agresor no tuviera la intención específica de hacerle daño a la criatura, se considera asesinato. Todo ser humano conoce por intuición natural que tal acto tiene el potencial de dañar a la criatura que la mujer lleva adentro y no hay excusa. Por ejemplo, la maldad de empujar a una mujer embarazada por las escaleras, que obviamente va a devenir en un daño a la criatura, es visto como un asesinato. Inclusive autoafligirse daño, golpes, lastimarse a sí mismo la mujer con el fin de tener un aborto se considera asesinato. También se da el caso del aborto indirecto por medio de medicamentos. Suministrar o autosuministrarse, en el caso de la mujer, medicamentos en el momento del embarazo y causar la muerte del bebé en el vientre es una forma de asesinato. Los romanos, fíjense, los romanos no consideraban persona a un bebé no nacido, por ello los abortos eran permitidos. No obstante, teniendo cierto respeto por la vida no nacida, ellos establecieron una cantidad de leyes. Sabido es, por el derecho romano, que se establecía que si una mujer se condenaba a muerte, pero estaba embarazada, debería de esperarse hasta el nacimiento del bebé y solamente después del nacimiento del bebé la mujer sería ejecutada. Si aún los antiguos respetaban la vida no nacida en casos como el previo, cuánto más los justos de las naciones hoy en día no deben respetar el derecho a la vida humana, a la vida de los pequeños no nacidos. Por otra parte, tenemos el aborto indirecto por falta de información. No anunciar que un producto, alimento, medicamento pueda afectar seriamente la vida de un bebé en el vientre de su madre hasta el punto de causar la interrupción del embarazo y una embarazada lo introduce en su cuerpo por ignorancia, se considera asesinato indirecto. Obviamente, en este caso, la madre no quería que su bebé muriera. Sin embargo, alguien, sin darle la suficiente información, le dio un producto, un medicamento, le dio una comida, le dio algo y causó el aborto. Eso se considera asesinato y está dentro de la categoría del aborto. Como dijimos previamente, en casos especiales, como por ejemplo que la vida de la madre esté en peligro, o inclusive que se conozca que el bebé internamente tiene una enfermedad mortal que acabará con su vida breve o con el de la mujer, en estos casos podría haber la posibilidad, según la legislación, de que pudiese haber un aborto necesario. Ahora, por el momento es importante afirmar que la prohibición de no asesinar aplica en sentido general al aborto, en tanto que se define como destrucción premeditada de la vida humana mientras se encuentra en el vientre de la madre por razones injustificables ética y moralmente, así como causar indirectamente que una mujer embarazada pierda a su bebé por las causas explicadas previamente. Así pues, mis amados, estamos en una generación que más que nunca tenemos que estudiar, argumentar,
buscar la información para poder opinar acerca del tema del aborto. Yo les recomiendo que busquen, hay una mujer que es médico de Argentina, que es muy conocida en las redes sociales. Les voy a mandar el nombre, porque no recuerdo ahorita el nombre, el que sabe es mi esposa, que ha emprendido una campaña tremenda en contra del aborto, explicando por qué, cuáles son las razones. Pues les voy a mandar esa información. Por supuesto, quiero decir, como en esta postura, como en otras personas que promueven otro tipo de temas, evidentemente puede haber alguna cosa que no necesariamente esté a favor de la Torá. Hay que tener esa salvedad. Pero lo que llama la atención y es importante es que desde esa perspectiva, tanto de una mujer como también de un médico, defiende la vida y defiende que no haya aborto, cosa que más bien la gente está promoviendo hoy en día, resultado de muchos factores. Nosotros, como luz del mundo y a diferencia del mundo, tenemos que ser diferentes al mundo y no podemos ni dar nuestro voto, ni podemos dar apoyo en ninguna campaña pro aborto, ni siquiera dar la impresión de que damos nuestro apoyo a una campaña pro aborto, porque en ese caso, si eso se aprueba en nuestros países, nosotros somos responsables también de asesinato. Al igual que cuando en el caso de la idolatría, si tú das un peso porque te están pidiendo para la idolatría, tú estás participando, así también, si tú no eres congruente entre lo que te enseña la Torá y lo que vives, y no vives de acuerdo a tus principios, y en el momento en el cual se demanda cuál es tu postura, tú declinas tu postura por presiones o por cualquier otra cosa, podrías estar en un caso en el cual se te podría juzgar como una persona que estuvo a favor del asesinato y por lo tanto eso se considera asesinato. Entonces, más que nunca, mis amados, tenemos que tener los valores y el pensamiento bien establecido y que nadie nos mueva de estos principios, porque estamos en la generación, escúchelo bien, estamos en la generación que se va a levantar la mayor cantidad de perversidad que en todas las generaciones. Así que lo peor que usted se puede imaginar, lo vamos a ver y lo estamos viendo ya. Pero al mismo tiempo que se levanta esa cantidad de perversidad, nuestra obligación como siervos de Hashem es, como dicen nuestros libros, el que se santifica, santifíquese más. Al mismo tiempo que viene una gran cantidad de perversidad, también viene una gran cantidad de santidad de parte de los justos que conocen al Eterno y a su sagrada Torah. Mis amados, sonrían que Hashem les ama. Y bueno, pues recuerden, el próximo Shabbat, a esta hora, vamos a estar estudiando la siguiente clase. Creo que nos extendimos un poquito, pero era necesario por razón del tema. Y estaremos hablando de más derivaciones al respecto de no al asesinato.